Buenas, en esta video vamos a exponer sobre el proyecto de matemáticas discretas, la ruta más corta de trasteo, conformado por el grupo Johan Sebastián Gaviria Gómez, Juan Felipe Bautista Vacías y Nicolás Quijano Rapines. Así que comencemos. Que es la siguiente. Las empresas de trasteos independientes en Colombia se enfrentan al desafío de planificar rutas eficientes para sus servicios de mudanza, debido a la falta de regulación y coordinación en el sector. Estas empresas a menudo carecen de herramientas adecuadas para optimizar las rutas de sus vehículos y minimizar los costos de gasolina. Esta situación genera mayores tiempos de entrega y gastos innecesarios en el combustible. La problemática principal se centra en encontrar la ruta óptima para el traslado de los bienes entre dos ciudades específicas. Eso quiere decir de un punto a otro. Además, se debe considerar la problemática principal como lo son las distancias y los costos, ya que cada ruta entre ciudades tiene una distancia específica y puede implicar altos costos como lo puede ser el combustible. Por ello, es importante tenerlos en consideración al momento de calcular la ruta óptima. Entonces, la solución que escogimos para esta problemática se centra más que nada en un grafo en el cual se aplica un algoritmo de búsqueda asterisco. Metodología. Primero se planteó un problema en el que se necesitaba dar una solución a través de un programa ejecutable. Por lo tanto, se empleó el lenguaje de programación Python y un conjunto de vértices unidos por aristas que representan ciudades conectadas por carreteras. Esta estructura se conoce como grafo. Se optó por usar el tipo de grafo no dirigido debido a que las vías principales que conectan las ciudades permiten viajes de ida y vuelta por la misma ruta, es decir, hay bidireccionalidad en la arista. Como esto ocurre con todas las demás aristas, el grafo que representa las rutas es un grafo no dirigido. Al definirse el problema, se investigaron varios algoritmos que fueran útiles para la solución de este. El algoritmo de estrella fue el seleccionado para utilizarse en el programa debido a que busca la ruta más corta entre dos nodos y tiene una complejidad algorítmica baja. Esto se debe a que es una variante con heurística nula, es decir, no usa información adicional para escoger la ruta más corta, solo usa el peso de las aristas. Gracias a que la forma de escoger la ruta más corta es con base en la distancia, que es el peso de las aristas en el grafo, el algoritmo se vuelve el más óptimo en el caso planteado. Muy buenas, en este caso vamos a presentar tanto el modelo como la solución del proyecto de grafos ruta más corta de trasteo. El modelo esta vez es un grafo en el cual consta de 25 vértices que cada uno representa la ciudad y están conectadas por 58 aristas cuyo peso de cada una es la distancia que tienen. El algoritmo a usar es el algoritmo A-star con una subvariante de heurística nula. Fue escogido porque su enfoque principal es hallar la ruta más corta entre dos vértices de un grafo y independientemente ya sea un grafo no dirigido como dirigido, funcionando igual en cada uno de los tipos de grafos. En este caso particular, también fue escogido por su eficiencia, que sería representado como O, el valor absoluto de V más valor absoluto de E, donde V sería el número de vértices y E sería el número de aristas, que representaría como la complejidad temporal que posee el algoritmo, haciéndolo tan eficiente como otros algoritmos como Distrap, lo cual convierte en una opción muy atractiva, especialmente para este caso. Buenas, primero hablaríamos sobre el código. Primero importaríamos el heap pop y el heap push de la independencia heap para así poder ingresar y extraer datos de la lista abierta de manera ordenada. Después acá veríamos el grafo representado en un diccionario de datos. Acá veríamos la heurística, la cual como se maneja un A star de heurística nula, entonces retorna un cero. Esto es así ya que la única información relevante que necesitamos serían las distancias, que es el propio peso de las aristas, por lo cual no es necesaria una información adicional para hallar la ruta más corta. Además, en caso de que la empresa más adelante necesite más información para poder escoger la ruta más óptima, simplemente se modificaría la función heurística, volviendo el código reusable en caso de necesidad. Pasándonos más ya de una vez al algoritmo A asterisco o A star, vemos que recibe tanto el grafo, un vértice de inicio y un vértice de fin. Se crea el abrir lista en donde ingresamos el inicio con un valor de cero, que sería el peso de valor cero.
Después cerrar lista en donde se almacenaría todos los vértices que ya han sido visitados. Y después costo acumulado, que sería un diccionario de datos, que es el peso acumulado que tiene un vértice desde ese vértice hasta el inicio. Seguiríamos con vértice parre, que es un diccionario en donde se almacenaría el nodo y cuál es su vértice y cuál es el vértice anterior, o sea, el vértice parre. Comenzamos con un bucle while que termina hasta que abrir lista se encuentre totalmente vacío, en el cual extraeríamos del abrir lista usando el head pop el costo total y el vértice actual. Después añadiremos ese vértice actual a cerrar lista para indicar que ya lo hemos visitado. Y después en este for nosotros hallaríamos el vecino del vértice actual y la distancia que tiene con el vértice actual. Si el vértice vecino ya se encuentra en el cerrar lista, se salta todo lo demás. De lo contrario, continúa con calculando el costo tentativo, que sería el costo acumulado del vértice actual más la distancia. Si el vértice vecino no está en el costo acumulado o el costo tentativo es menor al costo acumulado del vértice vecino, entonces el costo acumulado del vecino es actualizado con el costo tentativo y después se obtendría el costo total, que es el criterio para escoger la ruta más corta, sería igual al costo tentativo más la heurística, que se retornaría como cero, ya que es heurística nula. Después ambos datos se ingresarían al abrir lista y se actualizaría el diccionario vértice parre con el vértice vecino, viendo que procede del vértice actual. En caso de que el vértice actual sea igual al vértice final, entonces se crea una lista camino y un acumulador comenzado como distancia total, en donde se almacenará la distancia total recorrida y se guardará la ruta seguida. Después en un while en la cual vamos a poder acceder a cada uno de los vértices que se encuentran en el diccionario vértice parre para poder añadirlos a la lista caminos y también ir colocando en el acumulador la distancia de cada uno de esos vértices. Después se actualizaría el vértice actual por el anterior y así sucesivamente hasta recorrer todo el diccionario de vértice parre, llegando a por último ingresar el inicio a la lista camino. A consecuencia de que fue ingresado todo al revés, tendríamos como la cabeza de la lista el nodo final. Pero entonces para corregir eso se ejecuta el reverse para poder voltear la lista y así iniciar desde el vértice de inicio siguiendo la ruta ya establecida hasta el fin, retornando finalmente ambos datos. En caso de que no se pueda, pues entonces se retorna un falso y un cero. Después en este código simplemente se lista todos los vértices en el grafo para poder elegir. Después se nos solicita el vértice de inicio, el vértice final. Y como en el caso planteado se hablaban sobre costos del gas, se pide cuánto costo de gasolina se consume por kilómetro, calculando el costo de la gasolina, la multiplicación de la distancia total recorrida por este variable pedida. Se reciben respectivamente los resultados del algoritmo. Si se encontró efectivamente, entonces nos mostraría que la mejor ruta desde el inicio hasta el fin junto a la distancia y el consumo de gasolina, que sería la distancia por el consumo por kilómetro, que es lo que otro dato importante que requiere el caso. Después se nos mostraría la ruta como tal y el camino recorrido por cada tramo. Acá ejecutemos un ejemplo, digamos de Medellín hasta Yopal con un consumo de 12. Entonces veríamos que desde Medellín hasta Yopal tiene una distancia de 331 kilómetros con un consumo de 8.772 litros de gasolina, viendo que sería desde Medellín tomando a Bogotá para después llegar a Yopal, viendo la distancia que recorrió cada uno de los tramos de la ruta. Muchísimas gracias por su atención.